Muy bien, este es nuestro bloque Patitas Felices y le damos la bienvenida a nuestro invitado Frank Peredo. Eres veterinario neurólogo. ¿Cómo está, doctorcito? Buenas tardes, bienvenido. Hola Katiuska, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerte y estar compartiendo este tiempo contigo y con los amigos de Exitosa. Gracias, doctor. Pues acá tenemos una misión de que todos los padres responsables de los perritos y gatitos comprendan de que también hay especializaciones y que no podemos de repente siempre acudir a un veterinario general cuando hay un problema, como el caso de usted, que es un veterinario neurólogo. Por favor, ¿cómo poder decidir que tenemos que llevarlo a su veterinaria? ¿Qué problema encontramos en las mascotas? Bueno, mayormente las enfermedades de los perritos, de los gatos, las pueden resolver los colegas sin ningún problema, más hay ocasiones especiales donde las enfermedades quizás son más complicadas y es ahí, como bien dices tú, se necesita de repente una opinión más especializada. En mi caso, nos refieren muchos pacientes o nos buscan muchos perritos o gatos que tienen epilepsia, la misma enfermedad que sufren algunas personas, también la padecen los animales. Los perritos, por ejemplo, sufren de hernias de disco, que a diferencia de las hernias de disco que presentan las personas, no solamente van cursando con dolor en la espalda o en el cuello, sino que muchos animalitos pueden quedar paralizados y adormecérsele las piernas o las cuatro patitas y de una manera muy súbita. Ese tipo de situaciones en el consultorio las podemos abordar de manera directa. Así es, doctor. Generalmente estas dos son las causas más habituales. ¿Y cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes en las mascotas? Principalmente, la mitad de los pacientes que recibimos en el consultorio son epilépticos, algunos de forma genética, otros por intoxicaciones, por alguna descompensación o incluso también por infecciones o tumores en el cerebro. Después también vemos muchos perritos que tienen parálisis de las piernas, justamente por problemas de hernias de disco. También vemos bastantes animalitos, gatos y perritos, con mareos, con sensación de vértigo, que suele ser un problema también del sistema nervioso. Y obviamente, como vivimos en una ciudad con bastante tráfico y ahora con edificios bastante altos, atendemos también animalitos que han sufrido golpes, incluso fracturas de la columna. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos operarlos. Yo, además de hacer consultas clínicas, también hago cirugía, neurocirugía, tanto de cabeza, como vemos hay un perrito que operamos del cerebro, o también de columna. Así es, doctor. Y este caso surgió justo y lo conversaba con mi productora Jocelyn Revilla, porque la perrita de una familiar de mi tía se desmayaba. Entonces yo entiendo que eso debe ser un problema del cerebro. Está constantemente desmayándose. Es una posibilidad, aunque mayormente los desmayos se conocen como síncopes y suelen ser causas mayormente cardíacas. Pero si ya se descartó que el problema no es de corazón, nos lo derivan a neurología y es posible, por ejemplo, que haya algún problema allí en la activación de la actividad cerebral. Entonces, por momentos se desconecta esa activación y el perrito podría también como desmayarse, ¿no? Y si los perritos se quedan ciegos, doctor, ¿también los derivan a su especialidad, neurología? También algunos de ellos, no todos, primero pasan por consulta de oftalmología y si el colega o la colega oftalmóloga se dan cuenta que los ojos están perfectos, entonces nos lo derivan a nosotros para ver si la ceguera es de origen central. O sea, que la luz entra por los ojos de manera normal, pero al llegar al cerebro, el cerebro no interpreta lo que está viendo. Entonces, tú le puedes mostrar
un vaso de agua al perrito o su juguete, lo mira, pero el cerebro no interpreta que es su juguete, sino que es de repente, no sé, un micrófono, ¿no? Ese tipo de cegueras sí las vemos nosotros, Oh. ¿no? Las cegueras centrales o de interpretación. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor, de una enfermedad neurológica? ¿Cómo lo puedo identificar con mi perrito o gatito? Bueno, los síntomas son múltiples, puesto que el sistema nervioso es muy grande y de manera general se puede dividir en el cerebro, pero también en la médula espinal, que recorre toda la columna, pero también tiene los nervios periféricos, que son estas conexiones o proyecciones nerviosas que se conectan con los músculos o con los órganos de los sentidos. Entonces, la variación de síntomas o signos es muy, muy amplia. Mayormente, como te comenté al inicio, vemos a animales que convulsionan, que tienen crisis, perritos que tiemblan, gatos que tienen temblores, o que no miran, que no escuchan, que están desorientados, que no pueden mover alguna de sus patitas, o que tienen dolor también en la columna, o que han cambiado de comportamiento. Por ejemplo, si un Exitosa. perrito o un gatito tenía una forma de conducta y luego de un momento a otro progresivamente cambia, ya no tiene la misma conducta, o si quieres, entre comillas, le podemos decir personalidad, esto también podría ser un problema neurológico y lo podríamos nosotros atender sin mayor problema. Y si hay convulsiones, doctor, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Porque entiendo yo, frente a la preocupación, podemos cometer graves errores. Sí, sí, sí. Mira, en términos generales, una convulsión mayormente eh, genera mucho estrés o mucho miedo en Claro. el que está fuera del paciente, ¿no? El que observa el cuadro. Pero el paciente que sufre la convulsión no está ni enterado porque es un evento inconsciente. La mente está en blanco, no experimentan dolor, sufrimiento, angustia, pero sí vamos a ver cómo nada funciona de manera correcta. Entonces las patitas se mueven de manera desordenada, los ojos, la boca, y en esos casos, al saber que habitualmente es transitorio, lo que deberíamos hacer si estamos presenciando este evento es cuidar el entorno del paciente, o sea, asegurarnos que alrededor de él o ella no haya algo que les pueda caer encima, como un librero o unos cables con los cuales se pueda enredar o electrocutar, o cerca una escalera o un hueco, ¿no? Entonces lo ponemos a salvo y si este episodio no dura más de 3 minutos, generalmente se trataría de un evento transitorio sin mayor peligro para su vida o su salud. Es muy común que por, no sé, historias que tenemos en la cabeza, querramos abrirle la boca o ponerle un pañuelo. Y esto es una Exitosa. práctica que ya no se hace ni siquiera en personas. Es peligroso, incluso el animalito te podría morder. Y la chance de que se asfixie, que se muera, que le dé un paro cardíaco, es muy baja. En verdad, estas situaciones son como anecdóticas, no son muy normales de ocurrir. Muy bien, doctor, por favor, yo le pido que nos acompañe a recibir las llamadas de la población, de todos los oyentes y televidentes de Exitosa en este bloque de Patitas Felices. Son bienvenidos en llamar, a hacer sus preguntas. Nuestro invitado, Frank Peredo, veterinario neurólogo, especialista en el tema. Al 251-9422 y al WhatsApp 940-800-800. Y también nos puede, por supuesto, hacer las preguntas a través del WhatsApp. Muy bien. Ya tenemos un casito, doctor, que dice lo siguiente. Mi perro de 3 años lo diagnosticaron con caudequina. Y mi perrito no quería caminar, gritaba, tampoco podía, bueno, ir al baño. Por varios días tuvieron que hacerle enemas. Y aparte lo medicaron por unas semanas. Actualmente ya camina, pero quisiera saber a qué se debe esto. El médico me dijo que mi perro subía muchas escaleras y por ese motivo se había desgastado una articulación. Sí, muy buena pregunta. La caudequina es lo que podríamos entender si lo comparamos con una persona como la zona que escuchamos cuando alguien dice que le duele la ciática. O
o sea, la porción más baja de la columna, ¿no? Y así como la ciática de las personas, en los perritos habitualmente lo principal en este problema es el dolor. Es un perrito que al pararse le duele, grita, se incomoda a la hora de querer hacer sus excretas también va a tener dolor y casos muy severos que no son muy habituales podrían ser acompañados de pérdida de fuerza de las patas posteriores. Eh, Principalmente la causa de esta situación tiene una predisposición genética donde hay mayor movimiento en la última porción de la columna y esto puede ir también asociado a hernias de disco, o sea, un disco, que son como cojinetes que están en toda la columna, pueden estos discos, que son como amortiguadores, romperse o deslizarse. Cuando se deslizan, lo hacen en dirección a los nervios, entonces los irritan, esto duele o pueden alterar su función. La gran mayoría de perros con síndrome de Caudequina o inestabilidad lumbosacra, un 80% de ellos, perritos me refiero, suelen responder al tratamiento paliativo, o conservador, o sea, analgésicos, reposo, fisioterapia, rehabilitación. Y eso es lo que uno prueba primero por unas 2 semanas. Y si no funciona o si el cuadro es muy repetitivo, o sea, cada mes, cada 2 meses, repite la situación, entonces ya se volvería un paciente candidato para cirugía. Y en cirugía lo que vamos a hacer es analizar el caso, vamos a necesitar probablemente y quizás de manera indispensable hacer una resonancia magnética o una tomografía para poder diseñar la cirugía con la intención de que esa cirugía pues sea exitosa, ¿no? Es una cirugía que no dura mucho tiempo, puede ser 1 hora y media, 1 hora y 20, y con eso pues anatómicamente, estructuralmente solucionamos el problema y así se evitan recidivas o complicaciones posteriores, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos ya una llamada en espera a la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Exitosa. Buenas tardes, lo escuchamos. Doctor, que tiene una consulta. A mi perrito le han diagnosticado, ¿cómo se llama esta enfermedad? A ver, lo escuchamos y vamos a buscar mejorar la comunicación. A ver, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, le llama la señora Mari. ¿Cómo está, señora Mari? La escuchamos. Sí, mire, son 2 preguntas. Yo, disculpe de mi ignorancia, que yo no sé nada de animales, primera vez que estoy haciendo esto. Son 2 preguntas. Una, ¿qué futuro le espera a un perro que está ciego de los 2 ojitos? Oh, okay. Y perro, claro, perro de la calle, que quiero cogerlo y tenerlo conmigo. Ahora, la otra pregunta es, mi hija ha cogido 4 gatitos, que ya no son gatitos porque para mí ya tendrían sus 3 meses, y yo vivo sola, y ¿en qué me perjudica esos 4 gatos a mí? Porque se meten a mi cama. Bien. Muy bien, señora Mari. A ver, vamos con 2 situaciones. Vamos primero con la del perrito. Entiendo que ella tiene este gran corazón de adoptar, de acoger en su casa a un perrito de la calle que tiene ceguera. Sí, bueno, en primer lugar, contarte que los perritos ciegos, pues evidentemente van a tener una limitación. Sería mejor que puedan ver, pero son pacientes o animalitos que van a desarrollar sus otros órganos, de los sentidos me refiero. La audición, el tacto, Exitosa. el olfato. Y estos órganos de sentidos en ellos son muy superiores a los de otras especies. Entonces vemos como perritos que están ciegos pueden desenvolverse sin mayor problema en su rutina habitual de perrito, jugar, comer, pasear, acompañarte, sin mayor problema o diferencia con otro animalito, ¿no? Gracias a Dios, pues ellos no necesitan escribir,
no necesitan ir a una computadora, entonces entendería que en ese caso, pues la ceguera no es tan dramática si la comparamos con una persona. Repito, es mejor que puedan ver, pero los animalitos son seres muy alucinantes y pueden salir adelante, obviamente bajo tu cuidado, basándose en sus otros sentidos, ¿no? Y sobre el tema de los gatitos, pues mira, yo personalmente opino que hay libertad de cómo criar a los animales que uno tiene en casa. En mi caso, mis perros, mis gatos suben a la cama, le damos besito, los llevamos a pasear, los llevamos al, al shopping center, al restaurante. Eh, pero tanto en casa, mis hijas, mi esposa y yo, nos preocupamos porque siempre estén desparasitados, al día de sus vacunas, pues les limpiamos sus patitas, y con eso creo que dentro de todo intentamos pues que se corte ese ciclo donde ellos nos puedan transmitir alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, creo que por ahí, por lo menos en mi experiencia personal, no hemos tenido mayor problema, ¿no? Muy bien, doctor. Así que tiene libertad. Muchas gracias. Vamos con una llamadita más. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. Una consulta, doctor. Doctor, a mi perro le ha dado distemper anticuerpo IgM. ¿Es necesario que le lleve al neurólogo? Ahorita no quiere comer, de ayer hoy día no quiere comer. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, el distemper lamentablemente es una enfermedad que la mayoría de veces es fatal, es mortal, sobre todo si le da a perritos muy cachorros, menores a 6 meses, que no están vacunados. Con mucha fortuna, si los cuidamos, los alimentamos, les ponemos suero, medicamentos de apoyo, como muchos de los virus a los cuales ellos están expuestos, o nosotros también, donde no hay una cura, ¿no? O un tratamiento específico, sino más es de apoyo, podría ser que salgan adelante, pero el pronóstico suele ser reservado, ¿no? Son pocos los pacientes que salen adelante. Podríamos verlo en consulta y tener una evaluación un poco más objetiva y analizar las opciones que se tienen, ¿no? Siempre intentamos nosotros, los veterinarios, explicar en porcentajes las opciones que hay para que ustedes, como familiares del perrito o el gatito, pues puedan tener una decisión objetiva, ¿no? De a qué pueden o a qué desean intentar llegar. Es por eso que es importante que a nuestros perritos pues los vacunemos contra el distemper. De enfermarse el animalito, pues entra en una situación un poco de incertidumbre. Que puede salir airoso, sí, pero no es muy habitual que esto ocurra. Bien, doctor, por favor, le pedimos que nos acompañe. Nos han llegado muchísimas preguntas a través del WhatsApp de Exitoso, así que le pedimos un poco más de su tiempo aquí en nuestro bloque Patitas Felices. Vamos a una pausa con nuestro invitado, el doctor Frank Peredo, veterinario neurólogo, y regresamos con mucho más. No se lo pierda, esto es Patitas Felices.